Empezamos la grabación de nuestra clase número 1. Nos esperan juntos, si Dios quiere, 4 meses a pura reflexión, profundidad, escucha y sobre todo aprender en cada clase muchísimas herramientas. Esta primer clase, Chío, gracias por el corazón. Esta primer clase es una clase en la que vas a necesitar, si tienes a mano, para su debido momento, si tienes a mano, algo para anotar, algo para escribir. Yo te sugiero por experiencia que si tienes un cuaderno en el que siempre puedas anotar lo que ves en este curso, mejor. Cada clase te llevarás la grabación que va a ir hacia tu cuenta de YouTube para que la puedas ver por tiempo ilimitado. Y eso es lo lindo, ¿sí? Soy partidaria de que cuando uno invierte en sí mismo, el contenido lo tiene que poder utilizar para toda la vida. Así que esa es la idea. Mañana les voy a pedir a todos que me envíen sus correos, el correo con el que están logueados en YouTube, que es el mismo de Google, por lo general, para poder acceder a la clase y al material que siempre, siempre se lo llevan. Y como ha dicho Percy, la idea no es que esta formación toque los corazones únicamente de ustedes, sino que pueda hacer eco en los demás. Porque a veces lo único que necesitamos para conectarnos con nosotros mismos es alguien que nos acompañe a escucharnos, a conectarnos con lo que queremos, con lo que deseamos, con lo que necesitamos, con las herramientas que no tenemos a mano, y esto es lo que provee esta formación avanzada, ¿sí? Así que les deseo a todos un hermoso pasar por este curso, y bueno, saben que me tienen ahí en el grupo de WhatsApp para consultarme lo que deseen. De mi parte, tengo 2 recomendaciones. La primera es que vengan siempre, aunque lleguen tarde, no me importa, ustedes vengan, ¿sí? Y la segunda es que me agradezco mucho las cámaras abiertas siempre que se puede, agradezco la participación, no solamente en el chat, sino también interviniendo con sus voces. Para mí es maravilloso que podamos conversar, ¿sí? O sea, yo no vengo aquí a dar monólogos, sino que vengo a conocerlos y a poder ayudarlos mejor. Así que cada vez que tengan ganas de compartir, de preguntar, de hacer que yo repita algo, solamente se abren su micrófono y lo solicitan. Em, y hay un pedido muy especial y tiene que ver con nuestra diferencia horaria. Aquí en Argentina ahorita mismo son las 9:17 de la noche, o sea que yo estoy terminando con ustedes a las 11 de la noche aproximadamente. Agradezco el buen humor, agradezco que me mantengan despierta, que no me dejen bostezar. No creo que lo haga, pero agradezco mucho la interacción para que a mí se me haga más sencillo, porque yo les cuento un secreto. Acá la profe se va a dormir a las 10 menos cuarto, ya estoy durmiendo. Pero bueno, hago todo lo posible, tomo mucho café y mucho mate para llegar con todas mis luces Ay, qué rico. aquí con ustedes. Ujú. Muy bien, sigue entrando gente, qué alegría. Hola Marjorie, hola Leo, Piero, un placer que estén aquí. Ay, qué linda Marjorie, bienvenida. Muy bien, corazones, si están listos, arrancamos. Ujú. Dale. Dale que va, dale que va. Estamos entonces en nuestra tercer cohorte. Este curso ha sido un exitazo y es la tercera edición de este programa avanzado. Si han visto la clase grabada, la masterclass, yo ahí conté por qué este programa se llama De Víctimas a Maestros y simplemente para recordarlo. A veces, por nuestro sistema de creencias, por el contexto en el que estamos inmersos, em, vamos delegando mucho poder en las circunstancias, en lo que nos ocurre, en lo que va sucediendo, y nos vamos
olvidando de nuestro poder personal para tomar las riendas de nuestra vida. Este curso se llama De víctimas a maestros, no porque ustedes sean víctimas, ni porque yo lo sea, ni porque en las personas que me han inspirado lo sean, sino porque es un llamado a recordar nuestra maestría personal. Y la invitación es a que hoy, a partir de hoy, te vuelvas un poco maestro de ti mismo, ¿sí? Vas a ver que la clase está muy referida a esa versión nuestra, que es una versión mentora, que todos tenemos dentro, la voz de nuestra conciencia, ¿no? Que en vez de decirnos que nos conformemos con lo que tenemos, siempre nos muestra de algún modo, nos alumbra caminos o herramientas que nos vendrían muy bien. Así que de eso se trata. La invitación es a que te vuelvas maestro de ti mismo y que puedas reflejar eso en los demás. No recuerdo si te lo conté o no en la clase sobre creencias, perdón, sobre identidad limitante que vimos hace 2 semanas, pero bueno, aquí está un poco de mi formación. Me dedico a formar coaches, esa es mi principal labor, y acompaño a personas. Así que este es mi recorrido. Toda esa formación me ha traído aquí. Y siempre muestro la foto de ellos porque no soy yo sin ellos. Y ahí ven a mi familia. eh, bueno, ellos son mis amores. Y Matías, que es mi esposo, bueno, ha sido gran inspiración para esta formación. Y, y ha logrado muchos cambios. Así que bueno, me alegra por él y me alegra por ustedes que van a poder transitar todo lo que yo sentí y me di cuenta que a él le faltaba para hacer los avances que necesitaba. Y sé que el ser humano es así, ¿sí? Necesitamos ir como integrando aspectos que parece que no los reconocemos, pero ahí están. La clase de hoy tiene un nombre maravilloso y empieza así: querido universo. Vos le podés cambiar la palabra universo por la palabra Dios, eh, pero decidí empezarla así: querido ¿Qué universo. pasó? ¿Veo? A ver, hello, hola Jean. Ahí está, silenció Jean, pero bienvenida. A veces los seres humanos nos ponemos en entrega total, ¿no? A fuerzas más grandes, pero sobre todo a que nosotros podamos escuchar nuestras propias plegarias, nuestras súplicas, nuestros deseos. Entonces, me parecía maravilloso que podamos empezar la formación de esta forma. Querido universo, hoy te muestro aquello que quisiera que suceda conmigo a partir de hoy. Fíjate que ya desde este primer momento te estoy pidiendo que te posiciones en un lugar que se llama punto cero, en un punto cero en tu vida, en donde puedes observarte. No quiero que des pasos hacia adelante, quiero que puedas mirarte, sentirte y empezar a vislumbrar la realidad en la que estás inmerso para poder empezar a entramar realidades mejores. Así que vamos a empezar con un conversatorio, ¿sí? A mí me gusta mucho conversar, creo que los seres humanos nos posicionamos diferente en las conversaciones y este primer conversatorio se llama Nuestro Faro. Me gustaría saber cuál es tu faro. Sabemos que los faros alumbran caminos, nos hacen de guía en la oscuridad y también sabemos que tenemos alrededor nuestro personas faro para nosotros y que nosotros somos personas faro para otros. Así que vamos a hablar un poquito de esto. A veces, perdón, muchas veces pasa que gran parte de las cosas geniales que van pasando, eh, no necesariamente las vamos proyectando a principio de año o en un día portal. Por ejemplo, hace muy poco fue 8 del 8, o el día de nuestro cumpleaños. Hay
Hay momentos en el año que no son especiales por la fecha y sin embargo nos pasan cosas geniales. Y esto tiene que ver con haber ido buscando oportunidades dentro de las crisis, puntos de cambio. Y tiene que ver sobre todo, gente, con que a veces tenés la suerte y la coherencia de ajustar tu observación en lo que necesitas, en lo que deseas, en lo que te hace bien, ¿sí? Cuando hacemos esos ajustes, esas observaciones, no sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado varias veces que aparecen eventos, personas, oportunidades, que aunque no las haya planeado, me muestran que el camino que yo deseo es posible. Para que eso pase, también es importante que seamos sinceros con nosotros mismos. Entonces va la primera pregunta de coaching. ¿Sí? Ustedes recuerden que yo soy coach. Así que va mi primera pregunta de coaching y es que te preguntes a ti mismo, ¿qué le falta a tu vida? ¿Qué le falta a tu vida? Y aquí las respuestas son válidas para todos. Trata de buscar el eje, ese que aprendimos en la masterclass, para respirar y para sincerarte. ¿Qué le falta a tu vida? ¿Le faltan límites? ¿Le faltan objetivos claros? ¿Le faltan sueños? ¿Le falta algún proyecto? ¿Le falta dinero? ¿Le falta salud? ¿Le falta bajar unos kilos? ¿Le falta amarse más? ¿Qué le falta a tu vida? Y porfi, escríbelo. Escribe qué le falta a tu vida. Primer respuesta honesta, no lo pienses tanto. Deja que el lápiz fluya. Y aquí aparecen las primeras respuestas en el chat. Gracias, que me comparten. Ay, qué lindo, gracias, porque así los voy conociendo. Money. Ok, bueno. Está bueno sincerarse con eso. A mi vida le falta dinero. Ok, dale. No hay problema. Vamos avanzando. Mira la pregunta que te hago. ¿Qué le falta a tu día? ¿Qué le falta a tu día? Y podés responderlo en relación a la pregunta anterior o podés buscar otro tópico. Y acá la profe se sincera con ustedes también. Y en este momento a mi vida le falta un poquito de orden. Orden hacia la consecución de objetivos, me estoy moviendo, sin embargo siento que puedo un poquito más. Y entonces a mi día le falta bordes, ciertos bordes. Bordes de tiempo, bordes para descansar, bordes para avanzar. Ay, atención con esta pregunta, la tercera. ¿En qué momento estás? Que te hagas la pregunta a ti mismo, ¿en qué momento estoy? ¿Momento de qué? Y a mí me sale decirte, respondiéndote, que estoy en un momento en donde estoy ganando seguridad. Seguridad en lo que siento, seguridad en lo que soy, seguridad en lo que expreso a mis seres más queridos.
y siguen las respuestas y las agradezco muchísimo. Bien, bien. Gracias por esa respuesta. Yo después me guardo el chat. Atención, mis amores. Todas las respuestas van a partir en un denominador común. Todas estas respuestas tienen que ver con volverte más creativo. ¿Creativo en qué sentido? Creativo en crear algo que hoy no existe en el tiempo y espacio. Algo que te apuntale más hacia el sentido que tendría esto que estás buscando, que te está faltando. Para que puedas manifestar el cambio. Porque la manifestación no viene de afuera. Para empezar a manifestar el cambio dentro de mí, empezar a decir, esto me falta. Ahora lo puedo ver. Porque una vez que vemos las cosas, como decimos en Argentina, ya no podemos hacernos los, léanme la boca. No nos podemos hacer más los tontos. ¿Sí? Y a partir de ahí, digo, ah, claro, empiezo a prestarle atención a mis pensamientos, a mis palabras, a mi diálogo interno. Y ya tengo un objetivo claro al cual mirar. Y ese, mis amores, puede empezar a ser tu faro actual, tu guía actual. ¿Sí? Posiblemente no el único, pero sí que está alumbrando en un sentido o en una dirección que tu alma la conoce. Así que vamos con la cuarta pregunta. Fíjate que son pocas preguntas, pero y hay que responderlas de manera muy corta. No te estoy pidiendo que me respondas mucho. Lo que haces, ¿tiene corazón? Lo que haces, con quienes estás, con quienes compartís. ¿Tiene corazón? ¿Tiene suficiente corazón? ¿Tiene sentido para vos? ¿Le aporta significado a tu vida? ¿Te enciende? ¿Te entusiasma? ¿Te da esperanzas? ¿Te volvés servicio con esto para los otros? Y aquí yo te cuento que todas las personas, todas, tenemos un rol fundamental. Lo que hago yo no lo puede hacer Sonia, lo que hace Sonia no lo puede hacer Oshin, lo que hace Oshin no lo puede hacer Franklin, lo que hace Jackie viniendo en su auto no lo puede hacer Natalie cuidando a su hijo. Y está bueno ver que lo que hacemos nos encienda. ¿Saben qué pasa? Que a veces, ¿vieron cómo la brasa cuando se apaga? Una brasa en el fuego que se va apagando, 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 apagando. Y eso sucede cuando perdemos sentido. Pero el ser humano ha nacido para darle sentido a las cosas. Así que sentido, sentimiento. También está bueno ver qué sentimientos te provoca hacer lo que haces. ¿Quiénes se benefician con lo que haces? Seguramente que hay muchas personas. ¿Quiénes se benefician con tu presencia, con verte, con escucharte tu voz? ¿Qué más podrías compartir con otros? ¿O cómo más podrías beneficiar a ese otro con tu presencia, con tu vida, con tu existencia, con tu modo de ser, con tu modo de moverte? Y esta entonces es la última. A ver, ¿qué intereses? ¿Qué objetivos
Esta un poquito más larga. ¿Qué intereses, qué objetivos y qué sentires o sentimientos te hacen de faro? ¿Nos tomamos un ratito para responderla? ¿Qué intereses, qué objetivos y qué sentires te sirven de faro? Aclaración. Los intereses pueden ser de lo más variados. Yo te diría que en mi caso mis intereses tienen que ver con la enseñanza, son todos sustantivos, con la enseñanza, con los libros, con las personas, con el desarrollo, con los niños, con los adultos mayores, con ustedes, con mis hijos. ¿Qué objetivos? ¿Qué es lo que persigues? Yo persigo el desarrollo humano. ¿Y qué sentires? Este trabajito hermoso que estamos haciendo, el que lo desea, me lo envía por privado, ¿sí? Pueden sacarle una foto a lo que han escrito y enviármelo por privado. Yo voy guardando todo en una carpeta sobre ustedes para acompañarlos mejor. Y en esta la vamos a conversar. ¿Por qué crees vos que a veces nos olvidamos de todo eso dentro nuestro que te hace de faro? Y sale el conversatorio. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees tú que nos olvidamos de todo eso? ¿Qué me dirías? ¿Qué opinan? No hay respuestas correctas ni incorrectas acá, ¿eh? Lucrecia, Sí, Will. aquí, sí, aquí estoy ¿por qué? Bueno, por qué nos olvidamos o por qué se queda ahí? Creo que va desde el aspecto cultural, social, lo siento de que esa diferencia de nuestra historia en la que partimos, en la que es particular para cada uno, ¿no? Es decir, eh, las creencias que desde pequeño, que desde el núcleo familiar empezamos a construir dentro de nuestras personalidades, nos llevan hacia un camino en el que por ahí siento que seguimos ese espacio de repetir ciertos patrones o repetir ciertas condiciones sociales y culturales y entonces normalizamos cosas que por ahí nos limitan a desarrollar lo mejor de nosotros. Eh, Siento que por ahí es esa parte que puedo compartir, ¿no? Que ese por qué no desarrollamos todo ello. Gracias, Will. Anoté todo lo que has dicho, Will. Gracias. Les cuento, les cuento. Nuestra psique, ¿sí? Nuestra mente, no el cerebro. Ya vamos a aprender las diferencias entre mente y cerebro para que tú puedas decir, ¿esto es de fábrica o esto es aprendido? Em, Nuestra psique funciona tratando de ahorrar la mayor cantidad de energía posible, ¿sí? El cerebro humano consume el 20% de la energía diaria, que es muchísimo. Entonces, cada vez que se puede, se pone en modo ahorro de batería, como el teléfono. Nuestras acciones conscientes, esta conciencia que estás utilizando ahorita para responder esto que estás respondiendo, opera durante el día entre un 2 a un 5% los más entrenados. O sea que el resto del día vas buscando en el archivo, vas buscando repeticiones de cosas que has hecho en el pasado.
Y es por eso que nos vamos olvidando o necesitamos refrescar esta grandiosidad, este atributo humano tan lindo que tenemos de encontrarle el sentido a por qué hacemos lo que hacemos, para qué lo hacemos. O sea que está bueno que cuando se te plantea un acto que requiera conciencia, puedas vislumbrar y decir, ¿esto lo estoy haciendo por repetición? ¿O hay una manera creativa de hacer las cosas? Y con creativa quiero decir, no es que tengas que inventar todo nuevo, pero a veces recordando tu intención, la creatividad resurge y empiezas a crear sonrisas donde antes no estaban, respiraciones profundas donde antes no estaban, una empatía diferente contigo y con el otro, donde antes tal vez había dureza. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, perfecto. Y algo más. La clase pasada, gracias Diego por ese corazón. La clase pasada, en la masterclass, cuando vimos identidad limitante, las identidades limitantes, como dice Willman, que viven dentro de lo cultural, de lo aprendido, en la historia particular de cada uno, en las creencias, en repetir patrones que vamos normalizando, todo eso está en el archivo de las identidades limitantes. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo, en algún momento a mí me sirvió mm, no ser tan osado, mostrarme hasta ahí, dar solo esto, identidad limitante, mira cómo recorta, y me sirvió, y mi cerebro dice, ah, viste que has aprendido, viste que has sobrevivido a todo esto, lo repetimos, ¿sí? A ver, Franklin dice, estamos en una carrera interminable, en querer conseguir cosas, lograr cosas. Si bien es cierto, es importante, queremos lograr metas, pero no disfrutamos el camino, el proceso. Ok, entonces, Franklin, puede ser que a tu vida le falte disfrute, disfrutar el camino. Y bueno, algo que me pasó puntualmente con esta lesión de mi pie, que dije, wow, cuánto me había olvidado de agradecer, ¿no? Ahora agradezco, no sé, pienso en, por ejemplo, estar parada para cocinar o para manejarme en coche o para dar mis clases y moverme. Digo, wow, todo eso me había pasado en transparencia y era súper maravilloso cuando lo podía hacer. Entonces, hoy agregaría, además de todo lo que hemos dicho, que la gratitud, lo que no es un problema en nuestra vida, es motivo suficiente para recuperar el sentido. Qué lindo conversatorio, ¿les gustó? ¿Vamos bien con el conversatorio? ¿Qué dice la Jackie en el auto? ¿Va entretenida? Qué bueno, muy bien. Bueno, me alegro que les haya gustado. Esas preguntas las puedes compartir con otras personas si así crees que les viene bien. Hermoso. Avanzamos entonces. Hace un ratito te pregunté cuáles eran tus intereses. Te había comentado que eran sustantivos. Por lo general los intereses son sustantivos. Es aquello que nos conecta a nuestra vida. Y ahora mi pregunta es, ¿cuáles son tus verbos fundamentales? Tú decís, Lucre, ¿qué? Pero esto no es una clase de lengua. Ya sé que no, pero tu cerebro funciona en base al lenguaje. Y donde el lenguaje no aparece, la inseguridad se mete. Los verbos fundamentales tienen que ver con tus talentos, con tus habilidades,
con eso a lo que has venido al mundo, o que has desarrollado y que se te da muy bien. Y aquí puse unos cuantos con la intención de que los leas y que elijas cuáles son tus verbos fundamentales, cuáles son tus acciones, que sin esas acciones no serías tú. ¿Qué es lo que te hace ser tú mismo? Y solo tú. Así que mira tranquilo, elige. Y te cuento que esto que estás viendo tiene que ver con lo que había comentado hace un ratito, ¿no? De que lo que hacía yo no lo podía hacer Sonia, lo que hacía Sonia no lo podía hacer Natalie, lo que hacía Natalie no lo podía... Cada uno tiene sus verbos fundamentales. ¿Cuáles son los tuyos? Escríbemelos, por favor, y te cuento los míos. Rico. Pueden ser 3 o pueden ser más. Uy, ¿cómo hago? Ay, ¿cómo hago? ¿Qué pasó? Y no sé usar el chat, ¿cómo escribo? Bueno, es así. Dímelos que yo los anoto, no te preocupes. Dímelos. Bueno, bueno, mi interés para mí es eh, innovar, emprender, aconsejar, curar, cocinar también, me encanta mucho cocinar, Eso. organizar, organizar. Muy bien. Muchas gracias. Ahí siguen Bueno, apareciendo. A ver qué me cuentan. Ayudar, escuchar, divertir. ¡Qué lindo, Leo! ¡Qué hermosos esos verbos fundamentales para Diego! Comunicar, crear, curar, innovar, inspirar. Ollín, todos. ¿Todos? ¿Todos por igual? Dale. Hazte cargo y elige. Achícate. Achícate. Aprender, emprender, comunicar, estructurar. Me encanta Franklin. Qué buenos verbos fundamentales. Marta, emprender, cocinar, organizar, compartir. Benji, escuchar, ayudar, crear, compartir. Qué grupo de gente maravillosa. Y yo les cuento los míos. Emprender, cocinar y crear. Son unos cocineros bárbaros ustedes. Me van a tener que invitar a comer. Les puse los míos, ¿eh? Explicar. ¿O no? sí, bárbaro. Dije, esa soy yo. Si no, no sería yo. Explicar, leer. Amo leer, gente. Amo leer. Todo leo, todo leo, todo. Preguntar y, perdón, inspirar. Esos son los míos. Ujú. Qué espectacular. Hasta aquí. Hasta aquí. Recapitulamos. Estuvimos en el conversatorio Nuestro Faro. Nos hicimos un montón de preguntas sencillas que nos invitan a conectarnos con el sentido de nuestra existencia, con cómo estamos hoy. Y también ahora estamos viendo que hay intereses que son el contenido de nuestra vida y también tenemos verbos fundamentales que nos hacen ser quienes somos. Y de nuevo, cada uno es particular. No han coincidido en ninguna respuesta todavía. Y eso los hace extraordinariamente especiales y únicos. Nos hace, no los hace, nos hace, a mí también, a mí también.
Precioso, Natalie. Qué lindo, Wilman. Me gusta la gente que tiene como verbo fundamental vender. Es importante vender. Si no, ¿qué hacemos los compradores? ¿Viste? Los compradores amamos a alguien que nos sepa vender. Nos da gusto comprarle. ¡Avanzamos! Maravilloso. Go. A ver. Y aquí. Te voy a contar una gran verdad. Estamos parcialmente condicionados. Estamos parcialmente condicionados. Vamos a ver. ¿Hasta aquí has visto con esta experiencia de preguntas que gran parte de tu funcionamiento escapa de tu control? O sea, no pudiéramos estar conscientes todo el día, ¿sí? Justamente por cómo está configurado nuestro sistema nervioso y la cantidad de energía que consume. Tu psique, por otra parte, también está condicionada. Hay mecanismos automáticos aprendidos que refuerzan cosas del pasado. Es el famoso archivo que te conté hace un ratito. Buscas cosas en el archivo que no se tratan solamente, no se tratan de crear algo nuevo, sino de repetir lo que alguna vez has hecho. También estás parcialmente condicionado por el ambiente en el que te mueves, que habitas. Y a decir verdad, ambientes en donde no acompañan el crecimiento y el desarrollo, lo vuelven un poco más complicado. ¿Sí? No imposible, pero lo vuelven un poco más complicado al cambio, a la consecución de logros. Quisiera que recuerdes que todo esto que te dije es parcial. Es parcial, porque hay gente que aún con todas estas condiciones alcanzan lo que se proponen. Van alcanzando ese aprendizaje de manera secuencial y gradual. Nadie lo logra de un lunes para un martes, ni un martes para un miércoles, pero sí va buscando aumentar su zona conocida. Cariños, las personas funcionamos en base a ajustes que son muy concretos y adaptativos. Para poder hacer cambios necesitamos ajustes concretos y adaptativos. Fíjate que tus pupilas se van adaptando a la luz con ajustes concretos y adaptativos. Toda tu corporalidad tiene una gran capacidad de adaptación. Ahora, ¿a qué te adaptas? A lo que te adaptas, a eso que te adaptas. ¿Es funcional con el cambio que quieres? ¿O a esto que te estás adaptando tiene que ver con una versión tuya que ya sabes que no te conduce a otro sitio que no sea la repetición? Y muchas veces en la toma de decisiones hacemos eso, sin querer, de manera automática, como han dicho muchos de ustedes, hacemos ajustes que no son funcionales. Pregúntate si cada cosa que eliges te acerca a eso que quieres o te aleja. Y eso es un montón. Vamos a hacer una dinámica y yo te cuento que a mí me encanta jugar. Así que esta dinámica se llama la mano hábil. Dejo de compartir y aquí estamos. Vamos a jugar. ¿Les gusta jugar? Bien. Bien, les gusta jugar. Eh, Vayan abriendo sus cámaras, por favor. Ay, gracias. Aquí el niñito también puede jugar. Rodrigo era, ¿eh? Rodri, viste que me acuerdo tu nombre. Mira, qué bien la señora.
dibujitos. Es que yo siempre veo mis dibujitos, siempre. Un conto. Bueno, cariños, más cámaras abiertas, por favor. Necesitan tomar una lapicera o bolígrafo o lo que tengan a mano. Esta dinámica se llama la mano hábil. Abran sus cámaras en 5, 4, 3, 2, 1. Muéstrenme su lapicera, virome, bolígrafo. Tienen 10 segundos, atención, 10 segundos, no más, para escribir su nombre completo y la firma. ¿Listo? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Levanten todos su lapicera, virome, no escribe más nadie. Ay, muy bien. Entonces ahora les pido por favor, miren esto. Mirá, Marjorie. Ajá, cambio de mano. Oh, Uy, cambio de mano. Tienen 30 segundos para escribir nombre completo y firma. 30 segundos, vamos. oh, Dios. Ay, pobre Dios que lo estamos llamando hasta ahora. Qué linda firma, no la sé hacer para este lado. Y cuando termines, levanta tu lapicera. Levanta tu bolígrafo. No. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo se han sentido? Al principio, con la mano hábil, Automático, fue automático. automático, claro. Totalmente fácil. Fácil. Repetimos Sí. y listo, no lo tenemos ni que pensar. Y en Ujú. el Es segundo más, caso, sí. ocupé un espacio gradual de las líneas, pero con la mano izquierda, no, me ocupé media página, no, no pude hacerlo más pequeño. Media página. Ok, mis amores, ¿se dan cuenta por qué repetimos cosas del pasado? Ujú. Ay, se me han detenido. Congeló en un momento. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Les decía, ¿se dan cuenta por qué volvemos a cosas del pasado? Ujú. Porque es más fácil, porque ya lo conocemos, porque mal que mal nos ha traído hasta aquí. Y cuando queremos hacer cambios en nuestra vida, empezamos a correr riesgos. Y cada uno se ha enfrentado con determinados miedos, sin darse cuenta. Hasta lo hemos llamado a Dios, ay Dios, viste como el miedo a si saldrá bien, a si soy Ujú. capaz, a qué difícil me queda esto. Y así se siente el Y cambio. El cambio se siente ujú, poco tangible. Tu trazo seguramente fue un trazo muy suave al inicio. ujú, Cambiar, adecuarnos, aprender, también implica repetición. Implica conciencia, que tengas que pensar, uy, ahora, ¿cómo es mi firma con esta mano? no, ni se parece, un garabato, dice. Entonces,
más allá de cómo te haya salido, yo quiero que naturalicemos esto. Las personas cambian. Hay que esforzarse. Ujú, No es mágico, no es exacto. mágico. Lucrecia, ¿te puedo ¿Qué te iba a compartir decir? algo? Por supuesto. Mira, mira que también siento que es algo cultural, al menos en mi círculo, porque en mi familia había muchos familiares entre mis hermanos, mis nietos, que eran, escribían con el lado izquierdo. Pero eso era un insulto, era mala palabra. Mis padres, por ejemplo, a mi hermano le amarraban la mano izquierda para que sí o sí lo obligaban a escribir con la derecha. Entonces sentimos que, digamos, es lo normal, lo mejor utilizar tu mano derecha, porque eso es, como dice, lo que tiene que ser. Entonces nos hemos metido en la cabeza ese aprendizaje que eso está bien. Y casi nunca, como te digo, en mi casa no se permitía eso. Entonces ahora es como que voy escuchando algo diferente. Si yo me muestro de este otro lugar y voy entrenando los dos, es como que decir, los dos hemisferios míos estarían como que más a par, ¿no? Y que si alguna vez me lastimo la mano derecha, puedo usar la otra, Claro que sí, ¿viste? Pero claro que si sí. no aprendo eso, me va a costar. Por ejemplo, no lo pude escribir con el cuaderno así como normalmente lo hago. Lo tuve que arquear de otra manera para poder Ah, escribir. tal Bueno. cual. Amén de esto, Sonia, que ha sido una cuestión eh, cultural en la educación previa a los años 50, ¿no? Amén de esto, la sensación tiene que ser esta. Si alguna vez he aprendido a hacerlo de esta manera, sea por el motivo que sea, y esto que estoy haciendo me limita, porque de algún modo no me conecta conscientemente con lo que deseo, necesito enfrentarme a una realidad. Y es que para este cambio tal vez necesito empezar a entrenarme, a sumar habilidades, a practicar, a tenerlo pensado, consciente, ¿sí? A saber qué quiero escribir, cómo lo voy a escribir y a permitirme equivocarme, porque atravesar el cambio y alcanzarlo lleva sus errores también, ¿sí? Ujú, ujú. Bien. Si hay algún docente aquí, hay algún profe, maestra, ¿no? Bueno, ¿está claro entonces con el juego, la experiencia? Ujú, totalmente, para ¿Sí? mí. ¿Sí, Will? Sí, Lucrecia, quería comentar respecto a ello, con respecto a los cambios. Sí, se entiende la parte que dices que retornamos al pasado y repetimos porque quizás eso nos sirvió en algún momento y entonces se convirtió en un hábito inconsciente y que lo hacemos porque simplemente no gasta energía de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, pero también iba que quizás de todo lo aprendido en nuestra historia, de todo lo que de lo que nos ha traído hasta aquí, eh, también hay cosas que digamos, sí nos sirven, ¿no? O sea, que sí nos suman, hay cosas que no, las limitantes, esas identidades limitantes que nos mencionas, que son las que por ahí es ir por ese cambio. La pregunta o lo que la participación es con respecto a ese espacio de saber cuáles son esas cosas, cómo identifico esas cosas que son eh, las que necesito cambiar y justamente cuando se ha hecho el cambio y cuando se ha dado todo lo mejor de ti y a veces aún eso no logras cambiar eso que Mm. quisieras cambiar. Eh, ¿Qué aparece ahí? ¿Cuál es ese espacio en el que por ahí quizás con la actitud o con las ganas no es suficiente? O sea, es decir, por ejemplo, no sé, eh, hay un resentimiento con papá.
Entonces, Mm, yo hablo, digamos, de ese espacio, de eso mío, ¿no? Hay un resentimiento con papá, que hoy felizmente lo sigo trabajando y sigo en ese espacio de crecimiento junto con él. Sin embargo, la actitud, el querer ir, o sea, el que, ¿sabes qué, viejito? Te quiero dar un abrazo. Como nunca lo has hecho, es difícil para ti. Y entonces la primera cuesta y la segunda y la tercera y después ya chévere, ¿no? Se puede dar un abrazo. Pero, ¿qué hay cuando con con mi sola actitud o con mis ganas no lo logro? O sea, ¿qué hay con ese espacio de que quiero cambiar esto, pero no sé por qué cada vez me auto boicoteo? O sea, hay una parte en la que dices, sí quiero esto, pero después de un tiempo y haces la primera y la segunda y en un momento algo te jala y te dice, ¿para qué? O no, y no terminas de hacer eso. Entonces, bien. participación iba por ahí, Teresa. Es muy interesante tu planteo y tu pregunta, y ojalá lo que te responda pueda hacerte de utilidad. Muchas veces hay una parte nuestra, podríamos decir que hay una parte de nuestra que quiere una cosa y hay otra que opina lo contrario, ¿sí? O que dice, ah, pero ¿para qué vas a querer darle un abrazo al viejito si él nunca te ha abrazado? Y retorna al pasado, ¿sí? Cuando sucede eso, si ustedes se fijan, cada vez que sientan esa disyuntiva, hay una voz que tira al pasado y hay otra voz que tira al presente o al futuro. La voz del pasado, que es claramente fácil de identificar, la identificamos como puede ser limitante en el caso que yo quiera cambiar las cosas, también puede ser una voz de protección, ¿no? Porque a veces podemos estar dolidos, lastimados, heridos, haciendo nuestro propio proceso de sanar ciertas cosas, ¿sí? Ahí va, sobre el final del curso va a haber toda una clase de esto que va a ser tremenda, te cuento. Pero más allá de eso, presta la atención a los tiempos de esas voces. Con esta decisión que yo tome de decir, no, ¿para qué lo vamos a abrazar al viejo? ¿Creo mi realidad o la dejo como está? Y seguro que hay otra voz que dice, con esto podemos cambiar las cosas, o algo puede cambiar para ti, ¿sí? Esa voz siempre nos da un poco de miedo, sobre todo miedo a que nos rechacen, a que nos minimicen, sobre todo nuestros progenitores, ¿no? Que es el miedo más básico. En ese caso, estaría dispuesto a correr el riesgo por la ganancia, por lo que quiero ganar. Y tal vez no se empieza con un abrazo, tal vez puedes empezar con una mirada, con mirarlo a los ojos, con observarlo. En tu caso particular, Will, con el ejemplo que has traído que tiene que ver con un vínculo tan importante como el de un padre, trata de ver en qué otras circunstancias o cómo él te demuestra amor, afecto, cómo él demuestra su afecto, con qué lenguaje, porque tal vez él hace algún acto de servicio por ti o tal vez se mantiene a tu lado en silencio y esas te cuento que son las mejores compañías, o tiene algún detalle, no sé, tal vez él demuestra su amor de otra manera. Y para ti, por supuesto, como para todos, es importantísimo el afecto, el cariño, el contacto. Pero hay personas que eligen distinto o eligen compartir ese amor de otra manera, ¿sí? Ahora sí. Ya, mamita, todos hay que prepararnos. Ya. Ay, ese mensaje no era para mí, ¿eh? No. Ahí está, ya quité silenciado mi corazón. ¿Sirve, Will, que prestes atención a las temporalidades de las partes, de las voces?
Ujú. Sí, sí, no, voy entendiendo lo que mencionas. Yo creo que es una perspectiva diferente, ¿no? Prestar la atención a esas temporalidades, a ese espacio. Eh, Justamente por ahí van las consultas, ¿no? Para entender quizás estas cosas que por sí solas no van a aparecer mágicamente estas interpretaciones. Y quizás con esa guía y con este espacio vamos, vamos dándonos esa oportunidad para esas cosas que mencionas. Qué hermoso. Ujú. Y también otra cosa que puedes hacer es hablarlo con él. Claro. Claro, también hemos atravesado conversaciones que nunca habíamos tenido y al día de hoy eso ha ido mejorando cada vez más. Ahora mismo incluso el salía, estoy yo, como dicen sus formas, prestar atención a esas formas eh, de cómo muestra su amor o quizás de dónde es el amor de ese papá, que quizás no lo puedo ver también por esas otras razones que tampoco voy entendiendo y que en el camino también estoy abriéndome a esa posibilidad, ¿no? De entender, de saber. Y justamente porque me toca esta parte en que yo también ya soy papá, hace 2 años, y entonces he empezado a ver los ojos de papá, los ojos de mis hijos, y mis ojos en esa mirada diferente, pero que toda una vida de antes, de hace 2 años que soy papá, no había, o sea, no había una explicación, no había un entendimiento de que no es que yo antes no quería darle un abrazo y ahora sí porque soy papá, no, sino porque, o sea, que no entendía cuál es esa parte de mí que evitaba que yo podía hacer algo que quería. Y entonces ahora se repiten a veces con la pareja, se repite con las relaciones más cercanas, y ahí entonces veo que, bueno, voy por la pieza básica o por el origen, ¿no? Que es papá, y entonces quiero llegar y quiero sanar, quiero llegar a ese espacio en el que pueda disfrutar de un espacio con papá, y por ahí eso puede hacer las piecitas que como un dominó hagan Muy que bien. las relaciones con las demás personas puedan fluir mejor también. Gracias, Will. Gracias por abrirte de esta manera con nosotros. Franklin pregunta si estos son como tipos de lenguaje que tiene cada persona. Sí. ¿Quieren que les hable de ello? ¿Les gustó el tema de Yo creo lenguajes? que, Sí, ajá, sí. sí quieren. Muy bien. Entonces, perfecto. Vamos con eso. Esto no estaba planificado, ¿eh? Menos mal que está acá porque no estaba planificado. Escuchen, hay 5 lenguajes, según el autor de los 5 lenguajes del amor, dice él que hay 5 lenguajes. Anotá, porque no lo tengo en la planilla. El primero son las palabras de afirmación. ¿Qué significa palabras de afirmación? Por ejemplo, obviamente, te amo, qué rico te salió esto, me gusta cómo hueles, ese color te queda maravilloso, gracias por estar en mi vida. Todas esas son palabras de afirmación. ¡Ay, qué lindo que estás hoy! Esas son palabras de afirmación. No es lo mismo decirlas o no decirlas, y no es lo mismo que alguien me las diga o no. Y ya te voy a contar por qué. Así que ese es el primero. El segundo es lo que Willman desea, y es el afecto, la afectividad. Afectividad. Y tiene que ver con la demostración de cariño mediante el contacto. Los abrazos, los besos, las caricias. Si hay algún niño que deje de escuchar la clase en este preciso momento. Pero acá les cuento una situación marital. ¿Sí? Voy a hablar en código, tranqui Nati, tranqui que hablo en código. Voy a hablar en código.
No sé si a ustedes les pasó. A mí me ha pasado. Que durante algunos días mi marido deje de decirme palabras de afirmación. Entonces, van algunos días que él no me dice ni qué linda que estás, ni qué rico que te salió, ni gracias por estar en mi vida, estoy orgulloso de vos. No me dice nada de todo eso. Entonces, ¿yo qué hago? Dejo de abrazarlo, dejo de acariciarlo, dejo de buscar el contacto. A la quinta noche de la repetición de esto, al momento de ir a la cama, ¿qué pasa? Él me busca. Yo digo, ¡ah! Salí de acá. No. ¿Por qué? Si no me has prestado atención, y ahí empieza todo el planteo femenino, ¿no? No me has escuchado, no has hablado conmigo, no me preguntaste cómo estaba, no me dijiste qué rica la comida. ¿Qué estás buscando ahora? No, espalda con espalda y a dormir. En este ejemplo que yo te cuento, que es muy gráfico y que hay algunas mujeres que están mirando, los hombres están mirando así atentos, las mujeres dicen que sí con la cabeza. ¿Qué pasa? Todas las personas tenemos un lenguaje que es predilecto. En mi caso, voy a hablar por mí, mi lenguaje predilecto son las palabras de afirmación. Voy a elegir siempre palabras de afirmación y Matías, mi pareja, mi marido, va a elegir siempre lo afectivo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno deja de prestar la atención al lenguaje del otro, es como que la comunicación se distancia, se pierde entre las partes. Si yo quiero tener un buen vínculo con él, tengo que ir al lenguaje de él. Y si él quiere tener un buen vínculo conmigo, tiene que venir a mi lenguaje. ¿Sí? Hola, mi amor, buen día, ¿cómo dormiste? Y entonces yo ahí capaz que tenga ganas de ir y abrazarlo. O si me doy cuenta que no lo abracé en todo el día, poder expresarle mi afecto, que es lo que a él le gusta. ¿Me siguen? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Ujú. Me faltan decirte 3 lenguajes del amor, pero ahí con el ejemplo te los conté todos. Actos de servicio. Hay personas que muestran su amor mediante actos de servicio. Barren la casa, cuelgan la ropa, llevan los chicos al colegio. Todo eso son actos de servicio. ¿Sí? Voy a otro más. Los detalles. Dentro de los detalles entran acordarse de cosas que suceden importantes en el día, como por ejemplo, ¿qué hizo Matías? Matías está de viaje por trabajo y hace 3 horas me dice que te vayas muy bien, mi amor, porque sabía que yo empezaba con ustedes. Yo dije, wow, se acordó, qué bien. Eso es un detalle, ¿sí? Aparte de los regalos, ¿no? Pero detalles un montón. Y el quinto y último, pero muy importante, es el tiempo de calidad. En el tiempo de calidad, corazones, pasa algo fundamental. No tiene que haber interferencias, ni de pantallas, ni de otras cosas que están sucediendo. Entonces, tiempo de calidad no es lavamos juntos el coche. Tiempo de calidad es te miro, te escucho, te pregunto, imagino lo que piensas. Sin Netflix, sin el teléfono, sin nada que pueda llegar a distraer eso. Con 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de tiempo de calidad, no necesitan irse de viaje ni hacer una luna de miel. Tiempo de calidad es un momento en donde dejo todo
para que aparezcas tú. Y así como te estoy contando todo esto, dentro de esos 5 lenguajes, las personas tenemos 1 o 2 que son como primarios, ¿sí? Elegimos, por ejemplo, yo elijo siempre el tiempo de calidad y las palabras de afirmación por sobre los demás. Para mí eso es fundamental. Pero tal vez hay otras personas que eligen otros lenguajes del amor. Ojalá recuerdes o le preguntes a tus vínculos de todo esto, qué es lo que eligen, qué es lo que más les importa, y que tú puedas ir hacia ese lenguaje. Y también decirle, mira, yo necesito esto. Para mí es fundamental esto. ¿Está bien? Y esto se vuelve un trabajo muy generoso con el otro, muy bello. Wow. Muy importante, Lucrecia. La verdad que quiero compartir algo muy chiquito porque cuando yo hice, digamos, el curso de liderazgo, Sí. nos decían decirle una palabra a esa persona que te quedó, que te quedaste con las ganas, que te quedaste debiéndole algo, ¿no? Y yo buscaba en mi mente a mi papá, porque él había fallecido cuando yo estaba internada en un hospital lejos de mi ciudad y él falleció. Y qué lindo es que de repente, no, Will lo tenga todavía al papá, yo no lo tuve y miraba al cielo y decía, wow, qué interesante, ¿no? Y fue así que sucedieron muchas cosas. Yo siento que nuestros padres, ahora digo, ¿no? Han sido nuestros grandes maestros, que lo que vinimos a aprender en este plano, ellos nos ayudaron, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando en una situación yo estaba en otro lado, en otro país, hice muchas terapias también para poder entender mi proceso y ahí me dijeron lo que estás comentando ahora, ¿no? Yo sé que nuestros padres nos aman de alguna manera y aquí en Perú, te digo, más en la sierra, son muy menos expresivos, no se halla mucho el abrazo, el apapacho. Me costaba mucho cuando estaba allá en Argentina. La gente te apachurra, te besa en un cachete, en otro cachete. Yo me corría porque no estaba acostumbrada a eso. Y luego empezaron a preguntarme cómo era que mamá, esas afirmaciones que tú dices, ¿no? De cómo te demostraba. Y ella no era de festejar un cumpleaños, de con globitos, con un pastel, nada, pero algo que nos hacía a todos, cocinarnos la comidita que te gustaba. Y te lo preguntaba, Ay, ¿qué qué quieres que tierna. te cocine? Y bueno, ahí realmente, wow, me cayeron las lágrimas de recordar de que de esa manera ella nos amaba muchísimo. Y ella era la que siempre ocupaba la cocina, ¿no? Entonces, hay que ir, qué interesante que volverlo a escuchar porque es eso lo que me va a permitir también con los otros. Todavía tengo mis hijos, mis nietos y poder, como dices, ¿no? Darme ese tiempo de calidad para poder el día a día, este, tener mejor encuentro, ¿no? Afectivo con ellos. Gracias. Gracias, Sonia. Gracias por compartir. Bueno, el tema de los padres da para largo y tal vez no para esta primer clase, pero lo podemos proponer más sobre el final. Diego, qué lindo verte. Lo podemos proponer más sobre el final de la formación, ¿sí? Cuando veamos estados de ánimo. Ujú, Papá y mamá nos han dado la vida. ujú, Desde las constelaciones familiares, papá y mamá nos han dado la vida. Tal vez no han tenido la gracia y la dicha que has tenido tú, Sonia, aunque ahora ya no esté papá. Hay otros casos que no han tenido, eh, han sido abandonados o han sido rechazados. Pero desde las constelaciones familiares, con la vida basta. Y después es un mirar hacia adelante, ¿no? Abrirse a la vida. Pero bueno, es- no lo puedo explicar ahorita mismo en esta clase, porque me queda muy corto el tiempo y no llego a darlo otro. Bien, me gustaría que prestes atención a este título
que de por sí es bastante contradictorio, ¿sí? Fíjate, son dos Ujú. palabras. Tensión creativa. Y ya cuando lo vemos decimos, ¿pero cómo? Aparece la palabra tensión, que implica como fuerza, como pugna, como pelea, y Ujú. por otra parte aparece la creatividad, que es una palabra que es más flexible, que hace espacios y demás. Yo te cuento que tensión creativa es un concepto que se le atribuye a esta sensación, cerrá los ojos para escucharme, a esta sensación que tiene el ser humano de que está en una realidad A, distingue cuál es la realidad B a la que quiere llegar, pero todavía no hizo la transición, no hizo el avance y eso genera tensión. Sé dónde quiero ir, pero no sé cómo ir. Esa es como lo que aparece. Puedes abrir los ojos si los tenías cerrados. Entonces, eso es la tensión creativa. Nos pasa a todos. Vamos a analizarlo despacito. Respecto a la masterclass, que yo te conté que la identidad limitante se formaba o la podías cachar, la podías vislumbrar con aquello a donde vos a lo que le prestabas atención, a tu lenguaje, a las palabras o a la corporalidad. Todo eso nos iba como hablando de esa identidad limitante, ¿sí? Cuando yo empiezo a ajustar en mi interior la atención hacia donde quiero que vaya, las palabras y el lenguaje adecuado, que por ejemplo, en el caso de nuestro amigo Will, tiene que ver con, bueno, presto atención a detalles en donde papá eh, tiene gestos de amor conmigo. No son gestos necesariamente afectivos. Presto atención a sus palabras o a sus inquietudes para ver qué lo conecta vincularmente. Presto atención a su corporalidad, pero también empiezo a prestar atención a mi corporalidad cuando quiero abrazar y me pongo rígido y no me sale. Entonces, cuando yo empiezo a prestar atención a mí mismo, a mis palabras, a mi atención y a mi corporalidad, empiezan a aparecer como recursos internos que los hemos aprendido o bien que los podemos empezar a ensayar. Y eso es parte de la atención creativa. Imagínala como si fuera un elástico que lo estiro y que de este punto me jala. ¿Sí? La atención creativa no es magia, sino que es una articulación de una sumatoria de esfuerzos, con una pequeña cuota de magia. Si lo que vos querés manifestar solo se queda en deseo, nada cambia. No pasa nada. Pero la manifestación va a empezar a funcionar cuando empieza a ser una expresión de ese cambio. Cuando yo puedo decir, papá, quiero abrazarte. Y tal vez mi corporalidad no cambió. Tal vez mi atención sigue donde está, pero lo manifesté. Papá, quiero abrazarte. Y ahí esa cuota de magia empieza a aparecer. Algo fue dicho que antes no lo había sido. Entonces, para que algo cambie, necesito cambiar algo en dirección hacia eso. No solo en tu manera de hacer, sino en tu manera de pensar. ¿Sí? Hablando de liderazgo, y sé que ustedes se han formado con Percy en liderazgo, cambiar tiene que ver con el autoliderazgo. Porque en el autoliderazgo lo que yo voy haciendo es enfocar, o sea, llevar la atención a donde yo quiero, organizar y direccionar en consecuencia. Enfoco, organizo pensamientos, organizo palabras y dirección hacia ahí. Tengo que poner primera y apretar el acelerador.
¿sí? Y eso, gente, la mayoría de las veces ocurre danzando en el caos, rompiendo estructuras, ¿sí? Así que a eso le llamamos tensión creativa. Para cambiar necesitas actitud de cambio, una actitud de expresión hacia lo nuevo. Cuando empezó la clase, te planteé que te posiciones en esta frase: querido universo, muéstrame, ¿sí? ¿Qué oportunidades de cambio hay? A veces no es cuestión de suerte, sino de tener una mentalidad y una visión amplia, aperturada a la vida, a las relaciones, a las acciones. Tiene que ver con esa actitud. Y el deseo no es el último capítulo, gente, al contrario, es el primero. Deseo de afecto, deseo de dinero, deseo de trabajo, deseo de orden, deseo de tolerancia, deseo de seguridad, deseo de confianza, deseo de lo que sea. Desde el deseo nace la actitud de cambio. Desde el deseo nace la actitud de cambio. Así que, mis amores, ¿vamos a trabajar de a dos? ¿Tienen ganas? Sí. ¿Tienen ganas de trabajar de a dos? Sí, dale, Lu. Eso, me encanta. Atención Sí, entonces, los voy a dividir en salas. Primero voy a explicar qué es lo que hay que hacer. Voy a hacer, antes de dividirlos, vamos a hacer una experiencia acá para que sepan de qué se trata. Manifestarse es expresarse entonces, ¿eh? Primer paso, escribir, poner a modo de título, contarle a alguien del modo más simple posible cómo se llama tu deseo, de qué se trata, y esta es la parte que más me importa. ¿Cómo se llamaría si fuera el título de un capítulo? O sea, si fuese un libro y fuera el título del primer capítulo, ¿cómo se llamaría? Y entonces, ¿cómo se llamaría el segundo capítulo? Y luego te cuento lo que sigue. Vamos a hacer la experiencia y voy a pedir un voluntario. Voluntario o voluntaria, lo que les guste. ¿Oyin? ¡Ay! ¿Qué pasó? yo, Lucrecia. Sonia. Bueno, Sonia. Sí, Vamos, Sonia. bueno, a ver. Atención, lo muestro con Sonia y después los hacen ustedes, ¿eh? Sonia querida, ¿de qué se trata tu deseo? Mi gran deseo es poner límites. Poner límites. ¿Y en qué consiste poner límites? Y porque este, Voy de nuevo. siento que ¿En qué consiste poner límites? ajá, a ser más consciente, no solamente a mí, sino a todo mi entorno, de que es momento, como dice, de cada uno logre su liderazgo y, y, y no está mal, ¿no? Porque te cuento que eh, a partir de la pandemia, como que mis hijos han vuelto a casa y como que les gustó la comodidad y no se van. Ok, Y como ahí que nomás, ahí siento, nomás, ahí nomás, ahí nomás. Me está ajá, yendo a una historia y yo sí, necesito conectar con el deseo. sí, Entonces, entonces, menos explicaciones y más deseo. ajá, vale. Aquí, atención. Entonces, Tu deseo se trata de necesito poner límites. límites y Tu también, deseo, como dice, sí. recuperar, como dice, mis tiempos, mis Ay, qué lindo. anhelos, Ay, recuperar, como dice, esa alegría que tenía para dar al 100% de mi hacer, como lo hacía en otro lado donde estaba. Ahí vibraba muchísimo porque desde que amanecía hermosa. anochecía hacía lo mío
estaba siempre atenta a todo mi ser, mi pensamiento, como dice, mi corporalidad, mis arreglos, todo. Ahora he perdido todo eso, así que Bueno, mi corazón, quédate sí, conmigo, no te vayas. Así que tu deseo vale. ya trata de poner límites, escuchen todos. Me dijiste ser más consciente de tu liderazgo y me dijiste también recuperar tus tiempos, tus anhelos y tus alegrías. Ujú. Si este deseo fuera el título de un capítulo de un libro, ¿cómo se llamaría? Y ah, mm, ay, qué difícil, la verdad, porque sería como, a ver, volver a mí. ¡Guau! Volver a mí. ¡Qué magia! Y ahora yo te hago la última pregunta. Si Ujú, volver a mí es el nombre del primer capítulo del libro, el segundo ujú. capítulo del libro, ¿cómo se llama? Em, Siento que si vuelvo a mí es como que habría esa alegría en lo que yo doy, en lo que yo expreso, en lo que yo, como decías anterior, estábamos tratando los temas, ¿no? De que ¿Alegría? eh, sí, ¿Cómo se llamaría? alegría, El segundo mm, capítulo. El primero es volver a eh, mí, el segundo, eh, a ver, sería como expresar mi amor oh, qué hacia mí hermosa. misma y hacia los demás, ¿no? Y eso Eh, implica ese tiempo, como dices, de calidad, eh, escuchar, sonreír y hermoso. estar feliz, feliz, eso Muy siento. bien. Corazones, gracias Sonia por tu testimonio. Fue maravilloso. Luego mira la grabación, por favor. Vale, ¿Vieron lo que ha pasado? No la dejé a Sonia que me vaya a explicaciones ni que me cuente, porque yo quiero saber qué quiere manifestar ella, no quiero que me reproduzca su pasado. Entonces, la idea es que ustedes cuando hagan el trabajo de a dos sean más concretos, ¿sí? Busquen cuál es el deseo del otro, en qué consiste ese deseo, ¿sí? Porque no importa. Si fuera el primer capítulo del de un libro, ¿cómo se llamaría ese deseo? ¿Y cómo se llamaría el segundo capítulo? ¿Entendido? ¿Sí? Todos van a trabajar, alguien no va a trabajar porque tengo que dividir salas. vale, sí, sí, yo sigo. Bueno, Bueno, por las dudas los voy a poner de a tres. ok. Muy bien, creamos opciones. Para este trabajito tienen 10 minutos nada más, pasan rápido. Vamos. A ver, Diego, te dice Hola Diego para ir. Lucrecia, ¿qué tal? Lucrecia, ¿Cómo es que estoy estás? en el grupo número 2 y Sí. manejo el audio por aquí porque estoy desde una PC. Ay, ya te muevo al 2. Sí, y mi audio está desde este dispositivo. Gracias, Listo. Lucrecia. Ahí te moví.
El Leo anda ahí. Mercy anda ahí. Jackie, andas ahí. Hola, Osh. Hola, Hola, mi corazón. ¿Qué ha pasado? ¿No te has unido? no sé por qué no entra bien mi señal, no sé qué onda. Muy bien, ahí te llevo, mi vida. ¿Con quién me tocó trabajar? Con Mercy, que ahí quedó sola ahora. A ¿No ver te si puedo aparece ir. para unirte a la sala? Acá sale uno. Mercy, ¿te llevo a una sala? ¿Y qué pasó? Se cortó. No sé, mi corazón, ¿con quién estabas? ¿Con usted? Ah, pero estamos haciendo un trabajo de a dos. Están todos los compañeros trabajando en salas. ¿Quieres que te lleve a una sala y luego regresas? Por favor. Claro que sí, mi corazón, ¿cómo no? Ahí vamos. Volví a grabar. ¿Has trabajado, Persito, en las salas divididas? Ah, estás muteado. Sí, con Franklin, con Oshin y con Benji. Mm, interesante. Ah, Ratín. Interesante. Están llegando todos en 3, 2, 1. Mm, Eso. Dale. Eso. Lo apago. A la una. Muy bien. Ya estamos aquí. Ya están aquí. Por favor, quien haya logrado el ejercicio, y luego lo pueden pensar ustedes también, ¿eh? Pero quien haya logrado el ejercicio, me gustaría que me diga en el chat cómo se llama este deseo si fuera el primer capítulo de un libro y cómo se llamaría entonces el segundo capítulo del libro. En el caso de Sonia, y para que ella lo anote, el primer capítulo de Vale. Sonia se llama Volver a mí. Y el segundo capítulo de Sonia se llama Alegría, dos puntos, expresar mi amor. Muy bien, Diego, Renaciendo y Fuente de Vida. Bueno, Diego, me intriga mucho y quisiera saber de qué se trata todo eso. Me cuentas cuando quieres. Renaciendo, Fuente de Claro, Vida. porque siempre viví, como bien dice el título, en un plan de víctima. Y cuando llevé el proceso y con Percy, comencé a ver la vida de otra manera,
y a poder trabajar eh, los puntos que yo mismo me flagelaba. Entonces, Wow, eh, comencé a ver la vida de otra manera, a entenderme a mí de otra manera. Y en el transcurso de todo este camino, pues he madurado, eh, he sido muy persistente para no desviarme del camino y creo que estoy a punto de, ya a puertas de lograrlo. qué Me falta grande. un pequeño esfuerzo por conseguir mi meta. Voy a ser arquitecto, me falta medio año, me gradué hace ¡Eso! poco. Vamos. Y fue un camino largo porque fue un camino de trabajar y de estudiar y de seguir, de correr tras ello. Entonces, bueno, por esto lo llamo renaciendo, porque Qué para mí hermoso. pues es mágico todo este camino y como ahora se viene. Y además pues eh, la vida me ha sonreído porque tengo una pareja que me voy a casar, entonces el amor está en mí y entonces creo que todo se alinea para este suceso tan lindo, ¿no? Y el segundo capítulo pues fuente de vida porque espero la llegada de mis hijos y que ellos esperen la mejor versión que les pueda brindar y poder crecer con ellos, así como lo hemos estado conversando con el minigrupo, y así. Entonces eso es lo que más o menos les puedo comentar de lo que he podido escribir en estos 10 minutos, en estos 10 acertados minutos. ¡Wow, Diego! ¡Felicidades! Muchas gracias, Felicidades, qué placer conocerte, Diego. gracias, Muy gracias. De bien. igual manera, un placer Avanza. con todos. Ay, gracias. Avanzo con Oshin. Dice, el primer capítulo Oshin, el segundo, pasión y coraje. ¡Wow! Quiero saber de qué se trata. Luego me cuentas, por favor. Wilman, ser un padre responsable. El primer capítulo, sembrando vida. El segundo, construyendo mi camino. Natalie, me encanta este título. ¿Cómo brillar? Segundo capítulo, impactando vida. Este ejercicio expresa de manera manifiesta el deseo. Y lo hace con tal fuerza que es imposible luego no llevar la atención ahí, no generar esta tensión creativa que estaban buscando. No sabían que necesitaban tanto esta tensión creativa y esta clase. Así que me alegra mucho por todos. Me alegra mucho por todos. Avance un poquito. Así que cerrando la actividad y luego, si ustedes quieren, entre semana pueden seguir conversando. Que recuerden esto. Manifestarse es una expresión de cambio. Cuando uno empieza a describir, empieza a aparecer ese proyecto, empieza a tomar ese deseo. Deja de estar el deseo por fuera y uno lo empieza como a tomar. ¿Sí? ¿Cuál sería tu próximo paso? Bueno, vamos a volvernos sensibles a esto que deseo. ¿Sí? Al instante, a mis intenciones, a lo que funciona, a lo que no. Sintonizo en relación a lo que puede ir fluyendo. ¿Qué se siente, qué no se siente? O sea, empezar como a sintonizar. Escuchar el momento presente. ¿Sí? ¿Qué pasa si suelto un poquitito las amarras? Y con esto, con este deseo, con estos títulos tan hermosos que tienes, me gustaría que empieces como a representarlo en forma de algún, no sé, muñeco, peluche, cuadro, foto, título, que lo tengas escrito, si es necesario, bien grande, en mayúscula, con colores, pero empezá a tener cierto vínculo con esto que seguramente trascenderá tu persona y te conectará no solamente contigo, sino con muchos otros.
De ese vínculo puede ser que surja todo el amor que haga posible que eso suceda. Finalmente, el autoliderazgo también es un acto de amor propio. ¿Sí? Jugá, habla con ese título. Personificalo si es necesario. Ponele un nombre, como si fuese un amigo invisible. Habla con ese deseo. Todo lo que tenga que ver con alimentar las palabras y la conversación con eso. Porque si no, los deseos es como que sí, los deseamos, pero nos quedan allá lejanos. Y esto se trata de adentrar. Muy bien, me alegra mucho de saberlo. Quiero terminar aquí, no terminé con todo, pero me gustaría terminar con esta pregunta que un poco la hacía Wilman también hace un ratito, nos comentaba Diego, y es esto: ¿qué haría tu mejor versión con este deseo? ¿Qué haría tu conciencia? Empezaras a crear en vez de repetir. No se trata de crear y cambiarlo todo, pero sí de una manifestación en tu atención, en tus palabras, en tu corporalidad, que te lleven de manera funcional a eso que quieres, a eso que deseas, a eso que necesitas. Vuelve a conectar con tu faro. ¿Tabón? ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo están? ¿Les gustó? ¿Sí? Sí, me gustó mucho. Qué Mucho. bueno. Qué bueno. Ay, lo tenemos a Franklin también, Benji. Wow, Benji. Muy Me bueno, por encantó. lo poco que he escuchado, pero muy bueno. Bueno, mis corazones, me alegro un montón. Les propongo entonces que ahora, bueno, nos vayamos todos a descansar. Mañana voy a subir la clase para aquel que la quiera volver a ver. Y ya me gustaría ir sabiendo en estos días, no dejen que pase mucho para ir definiendo quiénes serán parte de este viaje y quiénes no. Que me vayan diciendo entonces, enviándome su mail. Lo único que necesito es su mail completo, así las siguientes grabaciones y el siguiente material se los puedo ir enviando. ¿Les parece? Dale. ¿Sí? Hasta mañana, mis corazones. ¿Están bien? Hasta mañana, Lucrecia. Muchas gracias. También Lucrecia, que descanses. Gracias. Buenas Hasta noches con luego, todo. Un placer. Lucrecia. Hasta Un luego, placer Buenas chao. noches, enorme. Muchas equipo. gracias. Adiós, equipo. Adiós, equipo. Un placer enorme. Hasta luego, cuídense. Qué gusto Chao, verlos. Nati. Sonia, Diego, todos Chao, Chao, perfectos. Natalie. Percy, Un abrazo. Alison. Chao, Diego, nos vemos. Chao, Percy. Gracias, Nos vemos, Percito. corazón. Chao, chao, Shin, chao, chao. Chao, Chao, Nati, Benji. chao, chao, Sonia. Ya nos vemos. Chao, Chao, Vicky. Percy. Nos Éxitos. vemos. Vayan, que yo apago la luz. Gracias, Luke. Nos vemos. Un placer.